Nunca imaginé que estaría aquí, mirando las grietas en el techo de nuestra cocina, preguntándome cómo mi vida había llegado a este punto. El sonido de los pasos pesados de Víctor, caminando de un lado a otro en nuestra pequeña sala, se sentía como una bomba de tiempo. Sabía que la explosión estaba por llegar, solo no sabía cuándo. Nuestro departamento en el centro de Chicago siempre había sido pequeño, pero esta noche se sentía sofocante. Las paredes parecían cerrarse sobre mí mientras revolvía la olla de salsa de espagueti en la estufa, tratando de concentrarme en cualquier cosa que no fuera la inminente confrontación. El aroma a ajo y albahaca llenaba el aire, pero no lograba calmar mis nervios. Víctor y yo llevábamos 10 años de casados, pero últimamente parecíamos dos extraños compartiendo el mismo espacio. Nos conocimos en la universidad, los dos llenos de sueños y energía. Él estudiaba negocios, yo economía, y nos unimos por nuestro amor por los números y los planes ambiciosos para el futuro. En aquel entonces, pensé que éramos imparables juntos, pero la vida tiene una forma cruel de desgastarte, ¿no? Después de graduarnos, la realidad nos golpeó duro. El mercado laboral era difícil, y terminamos en trabajos que estaban lejos de lo que soñábamos. Víctor se frustraba cada vez más al ver a sus compañeros de universidad subir en la escalera corporativa, mientras él seguía atrapado en un empleo sin futuro en un banco local. Yo intentaba mantenerme positiva, trabajando como contadora en una pequeña empresa, siempre buscando oportunidades para crecer. Con el tiempo, la distancia entre nosotros se hizo más grande, nuestras conversaciones se volvieron más cortas, nuestros sueños más pequeños. La pasión que una vez nos unió se apagó, dejando solo un resentimiento silencioso que ninguno de los dos quería admitir. Pero me negaba a rendirme. Pasé mis tardes estudiando el mercado de valores, leyendo blogs financieros, viendo tutoriales de inversión. Estaba decidida a encontrar una forma de mejorar nuestra vida, de reavivar la chispa que habíamos perdido. Fue entonces cuando encontré una acción prometedora, una pequeña empresa tecnológica que desarrollaba software innovador para la industria de la salud. Todo en ella gritaba, potencial. Pasé semanas analizando sus finanzas, investigando a su equipo de gestión, siguiendo las tendencias del sector. Estaba convencida de que esta inversión podría ser nuestro boleto a una vida mejor. Así que tomé una decisión. Invertí nuestros ahorros, $5,000 que habíamos estado guardando por años. Sabía que era un riesgo, pero creía en esa empresa con cada fibra de mi ser. Planeaba contárselo a Víctor esta noche, esperando que entendiera y compartiera mi entusiasmo. Pero cuando escuché el portazo de la puerta esta tarde, supe que algo andaba mal. Apenas entró a la cocina, vi su rostro, una máscara de furia. Antes de que pudiera decir algo, comenzó a gritar sobre su hermana, que necesitaba dinero para un auto. Mi estómago se hundió. El momento de mi inversión no podía haber sido peor. Víctor, por favor, déjame explicarte, supliqué, apagando la estufa y girándome hacia él. Encontré una oportunidad increíble de inversión. ¿Inversión? Escupió la palabra como si fuera veneno. ¿Quieres decir que apostaste nuestros ahorros sin decirme nada? Traté de mantener la calma, a pesar del miedo que me apretaba el pecho. No es una apuesta, Víctor. He investigado mucho, y esta empresa tiene un potencial increíble. Si le damos algo de tiempo. Tiempo, se rió con amargura. No tenemos tiempo, Clara. Mi hermana necesita ese dinero ahora. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Sus palabras me hirieron, pero no me dejé vencer. No soy egoísta. Estoy tratando de asegurar nuestro futuro. Si esto funciona, podríamos comprar una casa, tal vez incluso formar una familia. Los ojos de Víctor se entrecerraron peligrosamente. ¿Una familia? ¿Crees que quiero formar una familia con alguien en quien ni siquiera puedo confiar? Cada palabra fue como un cuchillo en mi corazón. Puedes confiar en mí, Víctor. Siempre he tenido lo mejor para nosotros en mente. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Hablábamos de tomar riesgos, de construir algo grande juntos. Eso fue hace mucho tiempo, dijo con frialdad. Éramos niños ingenuos. Este es el mundo real, Clara, y en el mundo real no se tira el dinero de la familia en una fantasía. Sentí que las lágrimas llenaban mis ojos, pero parpadeé, negándome a dejarlas caer. No dejaría que me viera llorar. No es un sueño imposible, Víctor. Si tan solo me escucharas, podría mostrarte la investigación que hice. No quiero oír hablar de tu maldita empresa, rugió, golpeando el puño contra el mostrador de la cocina. El estruendo me hizo saltar, y di un paso atrás sin pensarlo. En ese instante, vi algo cambiar en sus ojos. La ira fue reemplazada por algo más oscuro, algo que nunca había visto antes, y me aterrorizó. Víctor, dije suavemente, tratando de calmar la situación,
Sé que estás molesto, pero podemos resolver esto juntos. Siempre hemos sido un equipo, ¿recuerdas? Pero mis palabras no significaron nada. Víctor comenzó a caminar de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello con frustración. ¿Un equipo?, se burló con amargura. Un equipo no toma decisiones unilaterales con el dinero que compartimos. Respiré profundo, intentando razonar con él una última vez. Sé que debí hablarlo contigo primero. Ese fue mi error y lo siento, pero dale una oportunidad. Si no funciona, asumiré toda la responsabilidad. Si es necesario, conseguiré un segundo trabajo para ayudar a tu hermana. Por un momento, creí ver un destello del Víctor del que me enamoré, pero desapareció tan rápido como apareció. ¿Cómo te atreves a gastar ese dinero? Maldita sea, escupió con rabia. Sus palabras resonaron en nuestro pequeño departamento, y el veneno en su tono me hizo estremecer. No es solo tu dinero, susurré, lo estábamos ahorrando juntos. Era para el auto de mi hermana. Abrí la boca para explicarme una última vez, pero nunca tuve la oportunidad. Antes de poder reaccionar, su puño impactó contra mi estómago. El dolor fue inmediato y desgarrador. Me quedé sin aliento, jadeando mientras me tambaleaba hacia atrás. Mi cadera chocó con fuerza contra la encimera de la cocina. Intenté respirar, con las manos aferrándose al dolor en mi vientre. Miré a Víctor con incredulidad. Esto no podía estar pasando. El hombre al que había amado por más de 10 años, el hombre con quien había construido mi vida, me acababa de golpear. Pero el dolor físico no era nada comparado con la agonía de la traición. Víctor pareció sorprendido por sus propias acciones por un breve instante, pero enseguida su expresión se endureció, me dio la espalda y, con una frialdad que me heló la sangre, dijo: «Toma tus cosas y vete, ya tuve suficiente de ti». Me dejé caer sobre el frío suelo de la cocina. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. La salsa de espagueti en la estufa comenzaba a quemarse, llenando el aire con un olor amargo, tan amargo como la sensación en mi pecho. Certeza. Este momento marcaba el final de todo lo que había sido mi vida durante los últimos 10 años. Los sueños que compartimos. La vida que construimos. Todo se derrumbó en un instante. El hombre que pensé conocer ya no estaba. En su lugar, había alguien irreconocible, alguien capaz de lastimarme no solo con palabras, sino con sus propias manos. Cuando el shock comenzó a desvanecerse, una extraña sensación me invadió. Claridad. Sabía, con absoluta certeza, que no podía quedarme aquí. Esto no era una discusión de la que podríamos recuperarnos con disculpas y promesas vacías. Este era el final. Con las manos temblorosas, me obligué a levantarme. Sentí la punzada en mi estómago, un recordatorio físico de lo que nuestra relación se había convertido. Miré alrededor de la cocina, la cena a medio cocinar, los platos sucios en el fregadero, las cortinas descoloridas que habíamos elegido juntos años atrás. Sentí una profunda tristeza. Pero, debajo del dolor y el miedo, algo más comenzó a arder en mi interior. Una chispa. Determinación. Víctor podía haberme dicho que me fuera, pero entendí que esta era mi decisión. Yo elegía irme. Yo elegía alejarme de una relación que se había vuelto tóxica, incluso peligrosa. Mientras caminaba hacia nuestro dormitorio para empacar mis cosas, pasé frente al espejo del pasillo. Me vi reflejada. Mis ojos estaban hinchados por el llanto, mi cabello hecho un desastre, pero había algo diferente en mi expresión. Una fuerza que no había visto en años. Tal vez había perdido a mi esposo, mi hogar y mi seguridad en una sola noche, pero mientras recogía mis pertenencias, me prometí a mí misma que este no sería mi final. Este era mi nuevo comienzo. Las palabras de Víctor resonaban en mi mente. Toma tus cosas y vete. Ya tuve suficiente de ti. La firmeza en su voz, combinada con el dolor persistente en mi estómago, finalmente me impulsó a moverme. Con las piernas temblorosas, me apoyé en la encimera de la cocina para levantarme. El departamento estaba inquietantemente silencioso, salvo por el tic-tac del viejo reloj en la pared, un regalo de bodas de los padres de Víctor. Cada sonido se sentía como una cuenta regresiva, instándome a irme antes de que todo empeorara aún más. Me dirigí a nuestro dormitorio. No. Su dormitorio. Saqué una maleta vieja y maltratada del armario. Era la misma que habíamos usado en nuestra luna de miel en las cataratas del Niágara. Un viaje lleno de risas, de promesas de un futuro brillante. Y ahora, esa misma maleta llevaría los restos de un matrimonio hecho pedazos. Mientras metía mi ropa dentro, cada prenda traía consigo una avalancha de recuerdos.
El suéter azul que Víctor me regaló en mi cumpleaños hace 3 años. Recordé cómo sus ojos brillaron cuando lo abrí. Lo doblé con cuidado y lo coloqué en la maleta, pero mi mano se quedó un momento sobre la tela. ¿Sería capaz de volver a usarlo sin pensar en él? Metí mis blusas y pantalones de trabajo de manera mecánica, con la mente en otro lado. Pensé en la inversión que había hecho. A pesar de todo, aún creía en esa decisión. No se trataba solo del dinero. Se trataba del futuro que había imaginado para nosotros. Un futuro que ahora parecía imposible de alcanzar. Mis ojos se posaron en nuestra foto de boda sobre el tocador. Nos veíamos tan jóvenes, tan felices. Víctor tenía el brazo alrededor de mi cintura y ambos sonreíamos, con toda la vida por delante. Tomé el marco y pasé un dedo sobre el contorno de nuestras caras. Por un momento, sentí la tentación de empacarlo, de aferrarme a ese recuerdo de días más felices. Pero entonces, la imagen de Víctor golpeándome cruzó por mi mente, y el nudo en mi garganta se apretó. Coloqué la foto boca abajo en el tocador. Algunos recuerdos era mejor dejarlos atrás. Fui al baño y reuní mis artículos de tocador. El aroma familiar de mi champú me golpeó y, de repente, me sentí abrumada por lo normal que se sentía todo. Esta mañana había estado en este mismo lugar, arreglándome para ir a trabajar, sin idea de que mi vida estaba a punto de desmoronarse. Contuve un sollozo mientras arrojaba mi cepillo de dientes y mi limpiador facial en una bolsa pequeña. De vuelta en la habitación, abrí mi joyero. La mayoría de las piezas dentro eran regalos de Víctor. Cumpleaños. Aniversarios. Disculpas después de peleas. Dudé, sin saber si debía tomarlas. Eran mías, pero ahora se sentían manchadas. Al final, solo tomé el collar de plata que me dio mi abuela antes de morir. Todo lo demás lo dejé atrás. Cuando cerré la maleta, me di cuenta de lo poco que en realidad me llevaba conmigo. 10 años de matrimonio reducidos a una sola maleta y una bolsa con artículos de tocador. ¿Cómo era posible que toda mi vida cupiera en tan poco espacio? Miré el reloj. Apenas había pasado 1 hora desde la pelea en la cocina. Víctor no había venido a ver cómo estaba. No intentó disculparse. Ni siquiera intentó detenerme. El silencio de su lado del departamento hablaba por sí solo. Con mis maletas listas, eché una última mirada a la habitación. Mis ojos se posaron en la estantería de la esquina. Entre las novelas y libros de contabilidad, reconocí un pequeño cuaderno de cuero. Mi diario de sueños. Lo había comenzado en la universidad, escribiendo sobre mis esperanzas y planes para el futuro. Con los años, seguí agregando más, incluso cuando esos sueños parecían alejarse cada vez más. Me acerqué y lo tomé en mis manos. Pasé las páginas, viendo entradas sobre mi deseo de empezar un negocio, viajar por el mundo, tener hijos, sueños que alguna vez compartí con Víctor, pero que de alguna forma perdimos en el camino. Apreté el diario contra mi pecho y lo metí en mi bolso. Si algo iba a llevarme conmigo, serían mis sueños. Arrastré la maleta hacia el pasillo y, justo antes de llegar a la puerta, me llamó la atención la luz del techo. Llevaba meses parpadeando. Víctor siempre prometía arreglarla, pero nunca lo hizo. Ahora, brillaba con una intensidad repentina, iluminando el camino hacia la puerta. Se sintió como una señal. Me detuve en la cocina un instante. El desastre de la cena interrumpida seguía allí. El olor a espaguetis quemados flotaba en el aire. Por costumbre, estuve a punto de limpiarlo, pero me detuve. Esto ya no era mi responsabilidad. Extendí la mano hacia la perilla de la puerta. Fue entonces cuando escuché movimiento en la sala de estar. Víctor apareció en la puerta. Su rostro era una máscara de indiferencia. Nos miramos el uno al otro durante lo que pareció una eternidad. Busqué en sus ojos alguna señal de remordimiento, una mínima indicación de que quería que me quedara, pero todo lo que encontré fue frío desapego. Me voy, dije, con una voz más firme de lo que esperaba. No sé a dónde, pero sé que no puedo quedarme aquí. Víctor asintió, sin cambiar su expresión. Probablemente sea lo mejor, respondió con tono plano. Esperaba más. Una disculpa, una súplica para que no me fuera. Cualquier cosa. Pero nada llegó. El silencio se extendió entre nosotros, lleno de todas las cosas que debimos habernos dicho hace años. Finalmente, me di la vuelta. Adiós, Víctor, murmuré, abriendo la puerta. Mientras caminaba por el pasillo, arrastrando mi maleta detrás de mí, una mezcla de emociones me invadió.
Miedo, por supuesto, miedo a lo desconocido, a lo que me esperaba allá afuera. Pero también algo inesperado. Alivio, incluso emoción. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente libre. El viaje en ascensor hasta el vestíbulo fue surrealista. Vi los números de los pisos descender, y pensé en todas las veces que había hecho ese mismo trayecto, yendo al trabajo, regresando a casa, atrapada en la rutina. Las mismas peleas, las mismas desilusiones. Pero ya no. Cuando esas puertas se abrieran, estaría entrando en una nueva vida. Salí a la noche de Chicago. El aire fresco chocó contra mis mejillas húmedas de lágrimas. Las luces de la ciudad titilaban a mi alrededor, contrastando con la oscuridad que sentía por dentro. Me quedé parada en la acera por un momento, con mi maleta a mis pies, sintiéndome de repente abrumada por la enormidad de lo que estaba haciendo. ¿A dónde iba a ir? ¿Qué haría ahora? Tenía algo de dinero en mi cuenta personal, pero no duraría mucho. Necesitaba un plan. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de texto de Sara. Hola, chica, ¿seguimos con el brunch este fin de semana? Miré la pantalla. Ese mensaje, simple y cotidiano, se sintió como un salvavidas en medio del caos de mis pensamientos. Sara. Mi mejor amiga desde la universidad. Siempre había estado ahí para mí, en las buenas y en las malas. No podía convencerme de enfrentar esto sola. Presioné el botón de llamada. Sara contestó casi de inmediato. ¿Qué onda? ¿No es un poco tarde para llamarme? Respiré hondo, tratando de mantener la voz firme. Sara, necesito un lugar donde quedarme, solo por un tiempo. Algo pasó entre Víctor y yo. No pude terminar la frase. Pero no hizo falta. El tono de Sara cambió de inmediato. Oh, mi niña. Vente ahora mismo, te mando mi dirección. Quédate todo el tiempo que necesites. Sí. El alivio me invadió. Gracias, susurré, incapaz de decir más. Pedí un taxi, mientras subía. Miré el edificio de apartamentos una última vez. Allá arriba, en algún lugar, Víctor probablemente estaba sentado en la oscuridad. Tal vez lamentaba lo que había hecho. Tal vez no. Pero ya no podía pensar en eso. Ahora tenía que concentrarme en seguir adelante. El taxi se detuvo y metí mi maleta en la cajuela antes de acomodarme en el asiento. Sentí una extraña calma recorrerme. Sí, mi matrimonio había terminado. Sí, estaba dejando atrás la vida que había construido durante los últimos 10 años. Pero también estaba dejando atrás el miedo, la decepción, la lenta erosión de mi autoestima. Mientras el taxi se alejaba, me hice una promesa. Sin importar lo que pasara después, nunca más permitiría que alguien me hiciera sentir pequeña. Reconstruiría mi vida, pieza por pieza, y lo haría mejor que antes. Las luces de la ciudad se convirtieron en un borrón mientras avanzábamos. Una lágrima rodó por mi mejilla. Pero esta vez, no era una lágrima de tristeza o miedo. Era una lágrima de determinación. Mi historia no había terminado. Apenas estaba comenzando. Los primeros días en casa de Sara pasaron como un borrón. Me refugié en su viejo sofá, viendo la televisión sin realmente prestarle atención, o miraba por la ventana, reviviendo esa fatídica noche una y otra vez en mi mente. Sara, con su corazón enorme, hizo lo mejor que pudo para consolarme. Me traía té, pedía mi comida favorita y, lo más importante, no me presionaba para hablar hasta que estuviera lista. Fue hasta el tercer día que finalmente me derrumbé. Nos sentamos en su pequeña mesa de cocina, las tazas de café enfriándose entre nosotras, y le conté todo. La inversión. La pelea. El golpe que lo cambió todo. Sara suspiró y tomó mi mano con fuerza. Clara. Lo siento muchísimo, nadie merece pasar por algo así, pero estoy orgullosa de ti por haberte ido, hiciste lo correcto. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma maltratada. Por primera vez desde aquella noche, sentí un rayo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, podría superar esto. Los días se convirtieron en una semana. Y poco a poco, empecé a salir de la neblina. Sabía que no podía quedarme en el sofá de Sara para siempre. Necesitaba averiguar cuál sería mi siguiente paso, pero cada vez que pensaba en buscar trabajo o un depa, me sentía abrumada. ¿Cómo se supone que iba a empezar de cero a los 32 años?
Fue en uno de esos momentos de desesperación cuando mi teléfono vibró con una notificación. Lo revisé distraídamente, esperando otro mensaje de algún compañero de trabajo o amigo preocupado. Pero no. Era una alerta de mi aplicación de inversiones. Mi corazón se aceleró mientras la abría, recordando las acciones que tanto conflicto habían causado. Para mi sorpresa, el valor se había duplicado de la noche a la mañana. La pequeña empresa de tecnología en la que había invertido acababa de anunciar una asociación con un proveedor líder en atención médica, y sus acciones estaban por las nubes. «Sara», grité con voz temblorosa, sin poder creerlo. «Sara, no lo vas a creer». Ella entró corriendo desde la otra habitación, con la preocupación reflejada en el rostro. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» «No pasa nada malo», dije con una risa que burbujeaba en mi garganta. «Todo está bien. La inversión valió la pena. Realmente valió la pena». Nos inclinamos sobre mi teléfono, viendo con asombro cómo los números seguían subiendo. Al final del día, mi inversión inicial de $5,000 se había convertido en $155,000. No era una fortuna, pero era suficiente para un nuevo comienzo. Esa noche, mientras miraba el techo desde el sofá, tomé una decisión inesperada. No se trataba solo del dinero. Era una señal de que podía confiar en mis instintos, de que yo valía por mí misma y no solo como la esposa de alguien. Era momento de tomar el control de mi vida. A la mañana siguiente, me desperté temprano con un propósito que no había sentido en años. Preparé una cafetera llena y puse mi laptop en la mesa de la cocina de Sara. Era hora de ponerle buen uso a mi título en economía. Pasé horas investigando, leyendo blogs financieros, viendo tutoriales de inversión y analizando tendencias del mercado. No solo quería entender lo que había pasado con mi golpe de suerte, quería aprender a replicarlo. Los días se convirtieron en semanas y la mesa de la cocina de Sara se transformó en mi centro de operaciones. Creé hojas de cálculo, estudié reportes de empresas e incluso inicié un pequeño blog documentando mi proceso de aprendizaje. Por las noches, cuando Sara llegaba del periódico donde trabajaba, me emocionaba compartirle lo que había descubierto. «¿Sabes?», dijo una noche, mientras le explicaba las complejidades de la inversión en dividendos. «Nunca te había visto tan apasionada por algo, ni siquiera en la universidad». Sus palabras me detuvieron en seco. En algún punto entre mi matrimonio en ruinas y mi trabajo sin futuro, había perdido mi pasión, pero ahora estaba de vuelta con una fuerza imparable. Conforme mi conocimiento creció, también lo hizo mi confianza. Comencé a hacer pequeñas inversiones calculadas con el dinero que gané. Algunas funcionaron, otras no, pero cada una me enseñó algo nuevo. Aprendí a confiar en mis instintos, a hacer investigaciones profundas, a ser paciente y a pensar a largo plazo en lugar de perseguir ganancias rápidas. Un mes después de mudarme con Sara, supe que era momento de encontrar mi propio lugar. Mis inversiones estaban funcionando lo suficientemente bien como para rentar un pequeño estudio. No era mucho, una cocineta, un baño y una habitación que servía de sala y recámara, pero era mío. El día que me mudé, mientras colgaba mi ropa en un closet diminuto y acomodaba mis pocas pertenencias, sentí un orgullo que no había experimentado en años. Esa noche, sentada en mi sofá de segunda mano, comiendo comida para llevar y viendo el horizonte de Chicago, saqué mi viejo diario de sueños. Hojeé las páginas hasta llegar a una en blanco. Ahí escribí algo nuevo: ser financieramente independiente y ayudar a otras mujeres a tomar control de su futuro económico. Era un sueño grande, quizá imposible, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía capaz de perseguirlo. Los siguientes meses fueron un torbellino de aprendizaje y crecimiento. Seguía trabajando como contadora durante el día, pero en cada momento libre me sumergía en mi educación financiera. Tomé cursos en línea sobre estrategias de inversión y planificación financiera. Asistí a reuniones locales de emprendedores y absorbí sus experiencias y consejos. Un día, al salir de una de esas reuniones, una mujer se me acercó y se presentó como Diane, una cazatalentos de una firma financiera. «No pude evitar notar tus preguntas durante la sesión de QA», dijo. «Pareces tener un talento natural para esto. ¿Has considerado una carrera en finanzas?» Me quedé helada. Nunca había pensado en ello, pero cuando lo medité, me di cuenta de que era justo para lo que había estado trabajando durante meses. Diane me dio su tarjeta y me invitó a una entrevista para un puesto de analista junior en su empresa. La versión anterior de mí habría dudado, pero ya no era esa persona. El proceso de selección fue agotador, varias entrevistas, estudios de caso y análisis financieros, pero con cada reto, me sentía más viva. Esto era lo que estaba destinada a hacer. Cuando me ofrecieron el trabajo, casi no lo podía creer. El salario era el doble de lo que ganaba como contadora.
con potencial de bonificaciones según mi desempeño. Por primera vez en mucho tiempo, no solo estaba sobreviviendo. Estaba construyendo la vida que siempre había querido. Era más dinero del que había ganado en mi vida, sentada en mi pequeño departamento tipo estudio, mirando la carta de oferta. No podía evitar pensar en aquella noche en la cocina con Víctor. Me había llamado bruja por invertir nuestros ahorros. Y ahora, esa misma decisión me había llevado a una nueva carrera, a una nueva vida. Llamé a Sara para contarle la noticia. Mientras celebrábamos por teléfono, dijo algo que se me quedó grabado. Clara, ¿te das cuenta de lo que has hecho? En solo unos meses has cambiado tu vida por completo. Eres como un ave fénix que resurge de las cenizas. Un ave fénix que resurge de las cenizas. Me gustó esa imagen. De los restos de mi matrimonio fallido y mi autoestima destrozada, había encontrado mi verdadera vocación. Había descubierto una fuerza que nunca supe que tenía. La mañana de mi primer día en el nuevo trabajo, me miré en el espejo. La mujer tímida e insegura que había dejado a Víctor atrás ya no estaba. En su lugar, estaba alguien segura de sí misma, alguien que sabía lo que valía. Alicé mi nueva chaqueta, un pequeño capricho para celebrar el nuevo empleo, y sonreí a mi reflejo. Tú puedes, me dije, por primera vez en mucho tiempo. Realmente lo creí. Al entrar en el elegante edificio de oficinas, sentí una mezcla de nervios y emoción. Esto era más que un trabajo. Era el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. Un capítulo donde yo era la autora, donde yo tomaba las decisiones. Mientras el elevador me llevaba a mi nueva oficina, me hice una promesa. No importaba a dónde me llevara este viaje, nunca olvidaría las lecciones aprendidas. Usaría mis experiencias, tanto buenas como malas, para impulsarme. Y algún día, cuando estuviera en condiciones de hacerlo, encontraría la manera de ayudar a otras mujeres a descubrir su propia fuerza, tal como yo había descubierto la mía. Las puertas del elevador se abrieron y salí con paso firme, lista para cualquier desafío que me deparara el futuro. Un año después, es increíble cuánto puede cambiar en un año. Mientras me ajustaba la blusa blanca frente al espejo de cuerpo entero en mi nuevo departamento, apenas reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Atrás había quedado la Clara insegura que huyó de su matrimonio con solo una maleta y el corazón roto. En su lugar, estaba una mujer que irradiaba confianza, poder y propósito. El último año había sido un torbellino de desafíos y triunfos. Mi trabajo como analista junior fue solo el comienzo. Me entregué por completo, pasando noches enteras estudiando informes financieros y madrugadas analizando tendencias del mercado. Me encantaba cada minuto. Mis colegas notaron mi dedicación y perspicacia rápidamente. Todavía recuerdo el día en que mi jefe me llamó a su oficina. Clara, nunca había visto a nadie aprender este negocio tan rápido como tú. ¿Te gustaría liderar nuestra nueva división de tecnología financiera? La promoción vino con un aumento de sueldo significativo y una responsabilidad que, un año antes, me habría aterrado, pero ahora estaba más que lista. Bajo mi liderazgo, la división de FinTech floreció. Desarrollamos productos financieros innovadores que captaron la atención de las empresas más importantes del sector. Nuestro éxito no pasó desapercibido. Pronto comenzaron a llegar ofertas de otras compañías, pero fue la llamada de Jenny Reeves, CEO de Techfin Innovations, la que cambió todo. Techfin era una empresa en ascenso en el mundo de la tecnología financiera. Buscaban un nuevo director ejecutivo, alguien con visión financiera y un enfoque fresco en la tecnología. Queremos a alguien como tú, me dijo Jenny. El proceso de selección fue intenso. Pasé semanas preparándome, investigando la empresa y diseñando una estrategia de crecimiento. Cuando llegó el día de la entrevista final con los principales ejecutivos y accionistas, sentí un ligero cosquilleo de nervios, pero en cuanto empecé a hablar y exponer mi visión, los nervios desaparecieron. Estaba en mi elemento. 2 días después, recibí la oferta para convertirme en CEO de Techfin Innovations. El sueldo era impresionante, sin mencionar las opciones sobre acciones y otros beneficios, pero no se trataba del dinero, sino de la oportunidad de liderar y dar forma al futuro de toda una empresa. Cuando acepté el puesto, no pude evitar pensar en aquella noche en la cocina con Víctor, cuando se burló de mi inversión y me llamó bruja. Si tan solo pudiera verme ahora. Mis primeros meses como CEO fueron un reto enorme. Tuve que aprender rápidamente sobre todos los aspectos de la empresa, desde desarrollo tecnológico hasta estrategias de marketing. Trabajé jornadas maratónicas, muchas veces llegando antes del amanecer y saliendo mucho después del anochecer, pero lo disfruté cada segundo. Armé un equipo fuerte a mi alrededor, personas que compartían mi visión y pasión. Juntos implementamos cambios clave, optimizamos operaciones e impulsamos nuevos productos innovadores.
No siempre fue fácil, hubo tropiezos y momentos de duda, pero con cada obstáculo superado, mi confianza crecía. Uno de mis mayores logros fue el lanzamiento de una aplicación diseñada para ayudar a personas de bajos ingresos a administrar mejor sus finanzas. Ver el impacto positivo que tenía en la vida de tantas personas me hizo recordar la promesa que me hice aquella mañana en el elevador, usar mis experiencias para ayudar a otras mujeres a tomar el control de su futuro. Y ahora, por fin, estaba cumpliéndola. Era un proyecto muy cercano a mi corazón, inspirado en mis propias experiencias con dificultades financieras. La aplicación fue un éxito rotundo. No solo nos dio una gran cobertura en los medios, sino que, lo más importante, ayudó a miles de personas a tomar el control de su futuro financiero. A medida que la empresa crecía, mi perfil público también lo hizo. Comenzaron a invitarme a dar conferencias y entrevistas para revistas financieras. Al principio, tanta atención me incomodaba. Siempre había trabajado detrás de escena, lejos de los reflectores, pero pronto me di cuenta de que esta plataforma me daba la oportunidad de inspirar a otros, especialmente a mujeres que querían abrirse camino en el mundo de las finanzas y la tecnología. Recordé la promesa que me hice a mí misma cuando inicié este viaje, ayudar a otras mujeres a descubrir su propia fortaleza. Ahora tenía la oportunidad de hacerlo realidad. Inicié un programa de mentoría dentro de la empresa, enfocado en impulsar a mujeres en los sectores de tecnología y finanzas. Verlas crecer y triunfar se convirtió en una de las partes más gratificantes de mi trabajo. No todo fue fácil, por supuesto. Hubo noches en las que me quedaba despierta, llena de dudas, preguntándome si realmente estaba hecha para este nivel de responsabilidad. El síndrome del impostor nunca desapareció del todo, pero aprendí a ignorar esas voces internas y confiar en mis habilidades y en las decisiones que me habían llevado hasta aquí. Durante este periodo de intenso crecimiento profesional, mi vida personal pasó a segundo plano. Salir con alguien parecía un lujo que no podía permitirme, ni en tiempo ni en energía emocional, pero nunca me sentí sola. Había formado lazos fuertes con varios colegas, y Sara seguía siendo mi roca, siempre ahí para celebrar mis éxitos o para darme palabras de aliento cuando lo necesitaba. Aquella mañana, mientras terminaba de arreglarme para ir al trabajo, sentí una calma inusual. Sabía que iba a ser un gran día. Teníamos una reunión importante con los representantes de una empresa de tecnología más pequeña que buscaba asociarse con nosotros en un nuevo proyecto. Si todo salía bien, la colaboración abriría nuevas y emocionantes oportunidades para ambas compañías. Mientras conducía a la oficina, repasaba mentalmente los puntos clave de la reunión. Estaba tan concentrada en mis pensamientos que casi me pasé la entrada del estacionamiento. Me reí de mí misma, estacioné el auto y caminé hacia el edificio. Buenos días, señora. Walker me saludó la recepcionista con una sonrisa. Los representantes de BaitTech ya están aquí. Su asistente los llevó a la sala de conferencias principal. Gracias, respondí, dirigiéndome primero a mi oficina para recoger mi tableta y algunos documentos. Mientras caminaba, revisé mis correos electrónicos para asegurarme de que no hubiera ningún problema de última hora. Mi asistente, Jaque, me esperaba fuera de la sala de conferencias con una taza humeante de café negro, justo como me gustaba. Todo listo, Clara dijo, entregándome el café. ¿Necesitas que me quede para apoyarte en la reunión? Negué con la cabeza. Creo que puedo manejarlo, pero quédate cerca por si necesito algún dato extra. ¿De acuerdo? Jaque asintió y regresó a su escritorio. Tomé una respiración profunda y abrí la puerta de la sala de conferencias con mi mejor sonrisa, lista para saludar a nuestros posibles nuevos socios. Buenos días a todos. Soy Clara Walker, directora ejecutiva de Techfin Innovations. Estoy emocionada de discutir las posibilidades de nuestra futura asociación. Mi voz se apagó en cuanto mis ojos se posaron en un rostro familiar entre los representantes de BaitTech. Víctor. Estaba sentado allí, viéndose más pequeño y más inseguro de lo que jamás lo había visto. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Sentí una oleada de emociones, sorpresa, enojo, una punzada de ese viejo dolor, pero pasaron rápido, reemplazadas por una extraña sensación de calma. Víctor literalmente se tambaleó al reconocerme. Su expresión era una mezcla de incredulidad y confusión al darse cuenta de dónde estábamos ahora. Respiré hondo para estabilizarme. Esta era mi empresa, mi sala de juntas, mi momento. No iba a permitir que los fantasmas de mi pasado arruinaran esta reunión o sacudieran mi confianza. Así que, sin dudarlo, continué con voz firme y clara. Estoy emocionada de discutir las posibilidades de nuestra futura asociación. Tomé asiento en la cabecera de la mesa, sintiendo las miradas de todos sobre mí.
Víctor seguía mirándome, con la boca ligeramente abierta. Los otros representantes de ByteDance se veían confundidos, percibiendo la tensión en la sala, pero sin entender su origen. No importaba. Yo sí sabía exactamente quién era, y sabía que, esta vez, tenía el control. Durante la siguiente hora, dirigí la reunión con un profesionalismo que la antigua Clara jamás habría logrado. Presenté nuestra propuesta, respondí preguntas y guié la discusión hacia un acuerdo mutuamente beneficioso. Todo el tiempo sentí la mirada de Víctor sobre mí, una mezcla de asombro y arrepentimiento reflejándose en sus ojos. Cuando la reunión llegó a su fin, me levanté para estrechar la mano del equipo de ByteDance. Cuando llegué a Víctor, nuestras miradas se encontraron, y por un instante vi un destello del hombre que una vez amé. Se veía humillado, quizá un poco roto, pero también noté algo más. Reconocimiento. Reconocía a la mujer fuerte y capaz en la que me había convertido. Gracias a todos por venir, dije, dirigiéndome a la sala, pero sin apartar la mirada de Víctor. Nos pondremos en contacto con nuestra decisión final. Mientras los representantes de ByteDance salían, Víctor se quedó atrás. Pude ver que quería decir algo, tal vez disculparse, tal vez explicarse, pero este no era el momento ni el lugar para esa conversación. Fue bueno verte, Víctor, dije con un tono educado, pero firme. Espero que tengas un buen viaje de regreso. Con eso, me di la vuelta y salí de la sala de conferencias, mis tacones resonando con confianza contra el suelo pulido mientras caminaba de regreso a mi oficina. Sentí que un peso se desvanecía de mis hombros, un peso que ni siquiera había notado que llevaba. Me había enfrentado a mi pasado y había salido más fuerte. Le había demostrado a Víctor y, lo más importante, a mí misma, lo lejos que había llegado. Independientemente de lo que pasara con el acuerdo de ByteDance, una cosa era segura: estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. El resto del día pasó entre reuniones, llamadas y correos interminables, pero, a pesar de todo, mi mente seguía volviendo a ese instante en la sala de conferencias. La sorpresa en los ojos de Víctor, la forma en que sus rodillas casi cedieron, era una imagen que no podía sacarme de la cabeza. Cuando la oficina comenzó a vaciarse y el cielo tras mi ventana se tornó de un azul profundo, me encontré sola con mis pensamientos. Debería estar revisando la propuesta de ByteDance, evaluando los pros y los contras de la posible asociación, pero en lugar de eso, me sorprendí reviviendo cada momento de aquel breve encuentro con mi exmarido. Un suave golpe en la puerta de mi oficina me sacó de mis pensamientos. Era Jake, mi asistente. Se veía un poco incómodo. Clara, perdón por molestarte, pero hay alguien aquí para verte, dijo con voz vacilante. Dice que su nombre es Víctor, y que es importante. Mi corazón dio un vuelco. Una parte de mí quería decirle a Jake que lo enviara lejos, mantener la distancia profesional que había sostenido durante nuestro encuentro, pero otra parte, una que creía haber enterrado hace mucho tiempo, tenía curiosidad por saber qué tenía que decir Víctor después de todo este tiempo. Está bien, Jake, me escuché decir, hazlo pasar. Mientras Jake se retiraba, me puse de pie y me moví hacia el frente de mi escritorio, apoyándome ligeramente en él. Quería enfrentar a Víctor de pie, no detrás del símbolo de mi nueva posición y poder. Esto no era una reunión entre la directora ejecutiva Clara y un socio comercial. Era Clara, la mujer, frente al hombre que una vez había sido su esposo. Cuando Víctor entró, no se parecía en nada al hombre de negocios confiado de aquella mañana. Su corbata estaba suelta, su cabello despeinado, como si hubiera pasado las manos por él repetidamente. Se detuvo a unos metros de mí. Sus ojos recorrieron mi rostro como si me estuviera viendo por primera vez. Clara, empezó. Su voz temblaba, llena de emoción. No lo supe. No me di cuenta. Levanté una mano para callarlo. Mi voz fue firme y clara cuando hablé. ¿No sabías que, Víctor, que yo era más que la esposa sumisa que creías poseer? ¿Qué podía lograr más sin que tú me detuvieras? Se estremeció ante mis palabras. Por un instante, vi un destello del viejo Víctor. El hombre que me enamoró en la universidad, el que me prometió el mundo. Pero ese hombre ya no existía. En su lugar, solo quedaba alguien que apenas reconocía. Lo siento, susurró. Las palabras parecían arrancadas de lo más profundo de él. Sé que no cambia nada, pero lo siento mucho por lo que te hice. Me reí. Pero no hubo humor en mi risa. Tienes razón, dije con calma, no cambia nada. Víctor dio un paso más cerca, con las manos extendidas en un gesto de súplica. Clara, por favor. Cuando te vi en esa conferencia, cuando te vi entrar a la habitación,
tan segura, tan poderosa. Me di cuenta de lo tonto que fui, de todo lo que tiré a la basura. Podía sentir cómo las paredes que con tanto esfuerzo había construido comenzaban a desmoronarse. El dolor, la ira, la traición, todas esas emociones con las que pensé haber lidiado hace tiempo regresaron de golpe. ¿Tienes idea de lo que me hiciste, Víctor? Mi voz salió firme, pero llena de sentimiento. ¿Sabes cuánto tiempo me tomó reconstruir mi vida después de que la destrozaste? Él asintió lentamente, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Lo sé, y al verte hoy, al escuchar sobre tu éxito, me di cuenta de cuánto destruí, no solo nuestro matrimonio, sino también tu confianza, tu autoestima. Me alejé de él, caminando hacia la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban debajo, recordándome aquella noche en la que dejé nuestro apartamento sin saber qué me deparaba el futuro. ¿Por qué estás aquí, Víctor? ¿Qué quieres de mí? Escuché cómo tomaba aire profundamente antes de responder. Quiero una oportunidad de hacer las cosas bien, de demostrarte cuánto he cambiado, cuánto lo siento, por todo lo que te hice. Me giré de golpe, sintiendo la ira arder en mi pecho. ¿Crees que esto es una oportunidad de redención? Solté con amargura. No es así, me desechaste, Víctor, y ahora tienes que vivir con eso. Sus hombros se desplomaron, la derrota se reflejaba en su rostro. Lo sé. Sé que no merezco tu perdón, pero al verte hoy, al darme cuenta de lo que perdí, no podía irme sin, al menos, intentar disculparme. El silencio se instaló entre nosotros. Lo observé detenidamente, tratando de reconciliar al hombre que tenía enfrente con el que me había golpeado aquella fatídica noche. Parecía mayor, más cansado. Había una tristeza en su mirada que antes no estaba ahí. Finalmente, hablé, con un tono más suave pero igualmente firme. Víctor, aprecio tu disculpa, pero tienes razón, no mereces mi perdón. Asintió, aceptando mis palabras con resignación. Lo entiendo, solo necesitaba que supieras cuánto lo lamento, y lo orgulloso que estoy de todo lo que has logrado. Sentí una extraña mezcla de emociones invadirme, ira, tristeza y, de manera inesperada, lástima. El hombre que tenía frente a mí no era más que la sombra de aquel Víctor al que alguna vez amé. Y en ese momento me di cuenta de algo. Mientras yo me había levantado de las cenizas de nuestro matrimonio fallido, él había sido consumido por ellas. Gracias por decir eso, dije, sorprendida al notar que realmente lo decía en serio. Pero, Víctor, necesitas entender algo. Él me miró con atención mientras continuaba. Mi éxito, mi felicidad, no son a pesar de lo que me hiciste, son por eso. Su ceño se frunció en confusión. Esa noche, cuando me golpeaste y me dijiste que me fuera, fue la llamada de atención que necesitaba seguir. Me hizo darme cuenta de que había estado viviendo mi vida por ti, apagando mi luz para hacerte brillar más. Cuando me rechazaste, me obligaste a encontrar mi propio camino. Los ojos de Víctor se abrieron con sorpresa cuando el peso de mis palabras lo golpeó. Clara, pero yo, no he terminado, lo interrumpí. No te digo esto para hacerte sentir mejor, Víctor. Te lo digo porque quiero que entiendas algo. La redención no es algo que yo pueda darte, es algo que tienes que encontrar por ti mismo. Él asintió lentamente, una mezcla de comprensión y arrepentimiento en su rostro. Tienes razón. Ahora lo veo, susurró, solo desearía que las cosas hubieran sido diferentes. Yo también admití, pero no lo son, y ahora ambos tenemos que vivir con las decisiones que tomamos. Nos quedamos en silencio, el peso de nuestra historia compartida flotando en el aire. Finalmente, Víctor habló. ¿Y qué pasa ahora, con Bait-Tech? Quiero decir, si volveré a mi papel como director ejecutivo. Me enderecé. Eso dependerá de si la asociación tiene sentido para Techin. No voy a dejar que nuestra historia personal influya en una decisión de negocios. Espero que tú tampoco lo hagas. Asintió, y por un momento, vi un destello de respeto en su mirada. Por supuesto, dijo. Gracias por escucharme, Clara. Se dio la vuelta para irse, pero antes de que saliera, lo llamé. Víctor. Se detuvo y me miró. Espero que encuentres lo que estás buscando, de verdad. Una triste sonrisa cruzó su rostro. Gracias, Clara, y felicidades, por todo. Y se fue. Me dejó sola en mi oficina una vez más. Me dejé caer en mi silla, agotada emocionalmente. Ver a Víctor y enfrentar nuestro pasado había despertado sentimientos que pensé haber dejado atrás hace mucho tiempo. Pero mientras observaba las luces de la ciudad titilar a través de la ventana, me di cuenta de algo importante. Este encuentro no me sacudió como podría haberlo hecho en el pasado. Al contrario.
reafirmó lo lejos que había llegado. Saqué mi teléfono y marqué un número familiar. Sara, ¿estás libre para una cena tarde?, pregunté con una sonrisa. Tuve un día algo intenso, y me vendría bien una amiga. Una hora después, estaba sentada frente a Sara en nuestro pequeño restaurante italiano favorito. Con una copa de vino en la mano, le conté todo lo que había pasado. Cuando terminé, ella me miró con orgullo y me tomó la mano. Clara, estoy muy orgullosa de ti, dijo con los ojos brillantes, por la forma en la que manejaste todo con Víctor. Tanto en la reunión como después, has recorrido un largo camino desde aquella noche en mi sofá. Sonreí, sintiendo un calor que no tenía nada que ver con el vino. ¿Sabes?, dije, pensativa, ver a Víctor hoy me hizo darme cuenta de algo. ¿De qué?, preguntó Sara. Por mucho tiempo lo odié por lo que hizo, admití, pero ahora, casi le estoy agradecida. Sara arqueó una ceja. ¿Agradecida? Asentí. Si él no hubiera hecho lo que hizo, quizá nunca habría encontrado la fuerza para convertirme en quien soy ahora. Quizá me habría quedado en ese matrimonio infeliz, siempre preguntándome qué podría haber sido. Sara sonrió y levantó su copa. Por lo lejos que has llegado. Levanté la mía también, chocándola con la suya. Por lo lejos que he llegado. Nuestra comida y nos despedimos. Sentí una sensación de paz apoderarse de mí. El encuentro con Víctor no había sido fácil, pero había sido necesario. Me había permitido cerrar un capítulo de mi vida que había quedado inconcluso. Caminando de regreso a mi auto, saqué mi teléfono y abrí mi aplicación de inversión. La acción que había iniciado todo este viaje, la que Víctor me había llamado bruja por invertir en ella, todavía estaba en mi cartera. Había crecido exponencialmente durante el año pasado, un recordatorio constante del momento en que mi vida cambió. Por un momento, consideré venderla. Sentí que era el paso final para dejar ir mi pasado, pero luego sonreí y guardé mi teléfono. Esa acción no solo era un recordatorio de lo que había perdido, sino un símbolo de lo que había ganado: mi independencia, mi confianza, mi nueva vida. Mientras conducía a casa, me sentí más ligera que en años. La aparición inesperada de Víctor había despertado viejos recuerdos, pero también me mostró cuánto había crecido. Ya no era la mujer que necesitaba su aprobación o temía su ira. Era Clara Walker, directora ejecutiva, sobreviviente y arquitecta de mi propio destino. El mañana traería nuevos desafíos, decisiones que tomar, estrategias de asociación tecnológica para crecimiento y el constante acto de malabarismo del liderazgo. Pero por esta noche, estaba contenta de haber enfrentado mi pasado y haber emergido más fuerte. Cualquiera que fuera el futuro que me deparara, sabía que estaba lista para ello. Cuando entré en mi camino de entrada, hice una nota mental para llamar a mi mentor de la firma financiera mañana. Llegó el momento de expandir nuestro programa de liderazgo femenino. Después de todo, la redención podría no ser gratuita, pero el empoderamiento era algo que podía dar libremente, ayudando a otras mujeres a encontrar sus propios caminos hacia el éxito y la felicidad. Con ese pensamiento, entré a mi casa, lista para lo que el mañana pudiera traer. Las semanas posteriores a mi encuentro con Víctor fueron un torbellino de actividad. Me lancé a trabajar con renovado vigor, determinada a usar la energía de nuestra confrontación como combustible para un cambio positivo. La asociación con BaitTech se evaluó a fondo y, a pesar de mi historia personal con Víctor, me aseguré de que nuestra decisión se basara únicamente en méritos comerciales. Al final, decidimos seguir adelante con una versión modificada de la asociación. Fue la elección correcta para Techin y me sentí orgullosa de la capacidad de mi equipo para separar los sentimientos personales de las decisiones profesionales. Cuando llamé a Víctor para informarle nuestra decisión, su voz estaba llena de una mezcla de alivio y respeto. Gracias, Clara, dijo. Prometo que no te arrepentirás de esta decisión. Estoy segura de que no lo haré, respondí, manteniendo mi tono profesional. Esta asociación tiene el potencial de beneficiar enormemente a nuestras dos empresas. Aprovechémosla al máximo. Cuando colgué el teléfono, sentí una sensación de cierre. Víctor ahora era solo otro socio comercial, nuestra historia personal archivada en el pasado, donde pertenecía. Con ese capítulo verdaderamente cerrado, volví mi atención al futuro. El programa de liderazgo de mujeres que había comenzado en Techin estaba ganando terreno y decidí que era hora de llevarlo al siguiente nivel. Me comuniqué con mi antigua mentora, Diane, quien me había dado una oportunidad en el mundo de las finanzas. La cálida voz de Diane llenó la línea. Me preguntaba cuándo llamarías, dijo. He estado siguiendo tu progreso. Estás haciendo olas en la industria, chica. Gracias, Diane, respondí, sintiendo una oleada de afecto por la mujer que había creído en mí cuando estaba empezando. En realidad,
Eso es por lo que te llamo. Tengo una idea que quiero comentarte. Durante la próxima hora, Diane y yo discutimos planes para un programa de mentoría en toda la industria para mujeres en finanzas y tecnología. La idea era unir a líderes establecidas como nosotras con talento emergente, brindando orientación, apoyo y oportunidades de crecimiento. Es brillante. Clara, dijo Diane cuando terminé de delinear el plan. Cuenten conmigo. Y conozco al menos a una docena de otras mujeres que aprovecharían la oportunidad de participar. Los próximos meses fueron un borrón de reuniones de planificación, sesiones de estrategia a altas horas de la noche e innumerables tazas de café. Llamamos a nuestra iniciativa Rompiendo Cadenas, un guiño a romper las cadenas de limitaciones que a menudo se imponen a las mujeres en nuestra industria. El evento de lanzamiento de Breaking Chance se llevó a cabo en una fresca tarde de otoño, mientras estaba en el podio, mirando una mezcla de rostros, algunos familiares, muchos nuevos. Sentí una oleada de emoción. Damas y caballeros, comencé con voz firme y clara. Estamos aquí esta noche porque creemos en el poder del potencial. Creemos que el talento no conoce género, que la innovación no conoce fronteras. Romper cadenas es más que un programa de mentoría, es un movimiento. Mientras hablaba sobre mi propio viaje, desde una mujer que dudaba de su propio valor hasta la directora ejecutiva de una empresa próspera, vi cabezas que asentían, ojos que brillaban con reconocimiento y esperanza. No evité las partes más oscuras de mi historia, incluida mi experiencia con la violencia doméstica. No fue fácil compartirlo, pero sabía que era importante. Estoy ante ustedes hoy, no a pesar de mi pasado, sino por él. Dije que mi voz se hacía más fuerte. Cada obstáculo, cada revés, cada momento de duda, todos me trajeron aquí y ahora es nuestro turno. Levantar a otros para que sean los mentores que deseamos haber tenido cuando estábamos comenzando. La respuesta fue abrumadora. Al final de la noche, teníamos más mentores y aprendices inscritos de lo que habíamos esperado inicialmente. Mientras me mezclaba con la multitud, estrechando manos e intercambiando información de contacto, sentí un sentido de propósito más fuerte que nunca antes. Una joven, apenas saliendo de la universidad, se me acercó con lágrimas en los ojos. Señorita Walker, dijo con voz temblorosa, tu historia es tan similar a la mía. Estaba empezando a pensar que no pertenecía a esta industria, pero escucharte hablar esta noche me dio esperanza. Apreté su mano, recordando cómo me había sentido a su edad. ¿Cómo te llamas?, le pregunté. Zoe, respondió ella. Bueno, Zoe, déjame decirte algo, dije mirándola a los ojos. Tú perteneces absolutamente aquí y me voy a asegurar de que tengas todas las oportunidades para demostrarlo. Al bajar del escenario, Sara me encontró junto al bar, sonriendo de oreja a oreja. Clara Walker, dijo, tirándome en un abrazo, mírate, cambiando el mundo una mentoría a la vez. Me reí, sintiendo una mezcla de agotamiento y euforia. No sé sobre cambiar el mundo, pero si podemos cambiar incluso unas pocas vidas, valdrá la pena. En los próximos meses, lo que siguió a Rompiendo Cadenas creció más allá de nuestras expectativas más salvajes. Nos asociamos con universidades que ofrecían pasantías y becas a estudiantes prometedoras. Organizamos talleres y conferencias que reunieron a mujeres de todos los niveles de la industria para compartir conocimientos y experiencias. El impacto fue tangible. Comencé a recibir correos electrónicos y cartas de mujeres de todo el país que compartían sus historias de cómo el programa las había ayudado a ganar confianza, asegurar promociones o incluso iniciar sus propias empresas. Una tarde, mientras revisaba algunas propuestas en mi oficina, Jaque tocó a mi puerta. Clara, hay alguien aquí para verte. Dice que es una vieja amiga curiosa. Le dije que la enviara. Para mi sorpresa, era Diane. Sorpresa, dijo, entrando en la habitación con su estilo habitual. Estaba en el vecindario y pensé en pasar a ver a la mujer del momento. ¡Qué sorpresa, Diane!, respondí genuinamente feliz de ver a mi antiguo mentor. ¿Qué te trae a Chicago? Se acomodó en la silla frente a mi escritorio, sus ojos brillando. Oh, ya sabes, un poco de negocios, un poco de placer, pero sobre todo, quería verte en acción. Zoe Walker. Pasamos la siguiente hora poniéndonos al día y discutiendo el progreso de Rompiendo Cadenas y las últimas tendencias de la industria. Cuando nuestra conversación llegó a su fin, la expresión de Diane se volvió seria. Clara, dijo, inclinándose hacia adelante, quiero que sepas lo orgullosa que estoy de ti. Cuando te conocí por primera vez, vi potencial, pero lo que has logrado, lo que estás haciendo por otras mujeres, esto va más allá de todo lo que podría haber imaginado. Sentí que se me formaba un nudo en la garganta. Gracias, Diane, no podría haberlo hecho sin tu guía. Ella descartó mis palabras.
Lo tuviste dentro de ti todo el tiempo. Solo te di un pequeño empujón en la dirección correcta. Cuando Diane se fue, me encontré reflexionando sobre lo lejos que había llegado desde la mujer asustada e incierta que había huido de su matrimonio, con nada más que una maleta, hasta la directora ejecutiva de una empresa exitosa y la fundadora de un programa de mentoría innovador. El viaje no había sido fácil, pero cada paso valió la pena. Esa noche, cuando me preparaba para salir de la oficina, recibí un correo electrónico que me hizo detenerme. Era de Víctor. Por un momento, mi dedo se posó sobre el botón de eliminar, pero la curiosidad pudo más que yo, y lo abrí. Querida Clara, se leía. Me enteré de tu iniciativa, Rompiendo Cadenas, y solo quería decirte felicidades. Lo que estás haciendo es importante. Sé que nuestra historia es complicada, pero realmente estoy orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Estás cambiando vidas. Clara, nunca dudes de eso. Leí el correo electrónico 2 veces. Una mezcla de emociones me invadió. No había amargura, ni enojo, solo un reconocimiento silencioso de lo lejos que habíamos llegado ambos. Hice clic en responder y escribí un mensaje simple. Gracias, Víctor. Espero que estés encontrando tu propio camino a seguir. Cuando envié el correo electrónico, sentí que los últimos restos de mi antigua vida se desvanecían. Las cadenas que una vez me ataron a la victoria, a la duda sobre mí misma y al miedo, se rompieron por completo. Recogí mis cosas y salí de la oficina, asintiendo con la cabeza para despedirme de los pocos empleados que todavía estaban en sus escritorios. Al salir al aire fresco de la tarde, respiré profundamente, sintiendo una sensación de satisfacción invadiéndome. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sara. Bebidas para celebrar el último éxito de Breaking Chance. Sonreí y escribí, absolutamente. Te veo en nuestro lugar habitual en 20, mientras caminaba hacia mi auto. Pensé en el viaje que me había traído hasta aquí, el dolor, las luchas, los triunfos, todo lo que me había formado y hecho ser la mujer que soy hoy. Y esa mujer era alguien de quien estaba orgullosa. No fui lo suficientemente ingenua como para pensar que el camino por delante siempre sería suave. Habrá desafíos, reveses, momentos de duda, pero estaba lista para enfrentarlos. Más que eso, estaba emocionada por ellos, porque con cada obstáculo superado, con cada miedo conquistado, me volvía más fuerte. Mientras conducía por las calles de la ciudad, las luces de Chicago centelleaban a mi alrededor. Sentí una oleada de gratitud. Gratitud por los amigos que me habían apoyado, por los mentores que me habían guiado y, sí, incluso por las dificultades que me habían fortalecido. El futuro se extendía ante mí, lleno de posibilidades, y estaba lista para abrazarlas todas, porque era la líder y mentora de Clara Walker, la sobreviviente. Y mi historia estaba lejos de terminar. De hecho, en muchos sentidos, apenas estaba comenzando.